Ahí está. Muy bien. Ahí es inteligente, se ajusta el enfoque. Sí. Buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a continuar con esta segunda jornada del curso de competencias en dirección y liderazgo para centros educativos. Vamos a un poco retomar el hilo donde nos quedamos ayer cuando estaba hablando José Luis Caeiro sobre la socialización de los nuevos profesores, los retos que enfrentan en la incorporación a los centros educativos como una oportunidad y también como un reto. Vamos a ir un poco más a la parte práctica. Si ayer vimos un poco la teoría, pues hoy vamos a la parte práctica hablando de cómo se implementa, se diseña ese plan de acogida que tiene que servir al docente para incorporarse adecuadamente al nuevo docente, pero también al centro educativo como una oportunidad de conocer cuáles son las nuevas innovaciones, propuestas, retos, carencias que aprecia ese nuevo docente en una nueva organización. Así que sin más, pues... Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Ayer estuvimos comentando sobre todo cuáles fueron las, digamos, pautas más teóricas de por qué era útil hacer un taller o un plan, mejor dicho, un plan de acogida. Hoy lo vamos a tratar de ver y esto cuando el grupo es más amplio es muy útil. ¿Por qué? Porque nos hacemos aquí, nos subdividimos en grupitos de varias personas y esas personas funcionan como si fuesen un equipo directivo tratando de pensar cuáles son las características de su centro y cómo le voy a transmitir a los nuevos esas características, lo que ayer Gabriel hablaba en la primera ponencia, la cultura organizacional del centro, lo que Merche hablaba en la segunda sobre la cuestión de las emociones, es decir, cómo son las relaciones en el centro, y todo eso, digamos que el nuevo lo puede aprender solo y con el coste de ese enfrentamiento en solitario de cómo hacerlo, o se le puede facilitar un puente, se le puede facilitar una cantidad de información. Ayer también comentábamos en lo teórico la necesidad de una información y de que esa información fuese, digamos, lo más realista posible. ¿Os acordáis lo del realismo en las expectativas del trabajador? Era lo que facilitaba un encuentro más adecuado con la empresa o con el centro en nuestro caso. Entonces, ¿qué nos vamos a plantear ahora? A ver, ¿cómo lo... Primero, muy rápidamente, justificar un plan de acogida, que creo que con lo de ayer y brevemente lo veremos. Y luego, ¿qué es ese plan de acogida? En general, la mayor parte de los centros lo hacen esto para los estudiantes. Entonces, si yo sé que a mis estudiantes les viene bien esto, cuando se incorporan por primera vez a un cole de primaria o cuando se incorporan por primera vez a un instituto, pues del mismo modo que le es útil al estudiante porque le ayuda en ese primer encuentro con el centro, el shock de qué me van a pedir, qué buscan de mí, qué esperan de mí, y le es útil a los padres que también empiezan una relación nueva, en una etapa nueva de sus hijos, pues en este caso lo vamos a plantear desde la perspectiva del trabajador y cómo ese trabajador necesita, digamos, integrarse lo más rápidamente posible en la estructura del centro. Y la tercera parte, o la tercera parte, es lo que vais a trabajar vosotros tratando de diseñar ese plan de acogida. ¿Qué elementos serían indispensables para plantear? Aquí no nos va a dar tiempo de redactarlo, pero por lo menos de hacer el esquema. Un esquema de qué tendría que tener mi plan de acogida en concreto para mi centro, para que mis profesores, mis maestros, fueran lo más acertadamente informados para incorporarse lo mejor posible a su nuevo destino. ¿Vale? La justificación. La intervención de la organización no debería ser espontánea, fortuita ni superficial, que es lo que hacemos la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces llegamos a septiembre y nos llegan los profes nuevos y en una reunión pequeña de equipo directivo decimos, bueno, tú te encargas de hacer las credenciales, tú recibes a los nuevos, le muestras un poco el centro, le entregas las fotocopias y eso es la mayor parte de las veces lo máximo de organización que tiene. Facilita al trabajador una incorporación con menos estrés. Eso lo hablamos ayer, no me voy a detener. Eso lo que ayuda es a mejorar la tarea que tiene que realizar. Y por otro lado, a disminuir la posibilidad de desafección
o en la línea de lo que decía Merche, ¿no? De que genere sentimientos contrarios a la incorporación al centro. Un primer objetivo es que alcance el dominio de la tarea. Entonces yo lo primero que quiero como director es que mis profesores sepan qué es lo que tienen que hacer y sepan qué le vamos a demandar en plan de mínimos. Igual que a un alumno le explico lo primero, cómo sacar 5 y cómo hacer para que pase el curso, luego ya veremos cómo sacar 6, 7 o 8, pero lo mínimo es la tarea. Pues eso es lo que se trata aquí. Otro objetivo a tener en cuenta es facilitar la retención del talento en las organizaciones. Es decir, ayer yo creo que comenté que si mi centro este año, que son 70, 80 personas, solamente renovaron 15, quiere decir que hay un cierto desapego al centro. Por lo tanto, yo el talento lo estoy perdiendo. Entonces, para retener a ese talento de estos profesores nuevos, debiera decirles o informarles, hacerles saber cuál es el proyecto, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar y seducirlos, convencerlos de que este centro vale la pena quedarse y tratar de mejorar la situación. Por lo tanto, tiene que ser una intervención estructurada desde la organización y esto es lo que nos cuesta. Es una intervención que puede ser que la decida el director o la decida el jefe de estudios y convenza al director que es lo mejor que puede hacer, pero es una decisión de la organización y tiene que ser la organización la que plantee cuál es el mejor modo de favorecer el logro por parte del empleado. Explotar al máximo los conocimientos, habilidades y actitudes que este nuevo empleado tiene, ¿vale? Trata de enseñar y familiarizar a los nuevos con ¿qué? Otra vez, con la cultura organizacional, con las formas de llevar adelante las políticas, las prácticas, los procedimientos típicos. Los procedimientos típicos muchas veces es lo que primero le enseñan. Es decir, cómo tienes que hacer lo de la fotocopia, dónde está, qué es lo que hace la conserje, cierre las puertas cuando termina la hora, que apague el proyector y no me lo dejes encendido. Esas son las cuestiones más prácticas. Es más difícil a lo mejor transmitir el modo, si es que hay un modo particular en este centro concreto, de relación con los padres, de relación de la información, cómo se le transmite esa información a los padres, o cómo comparten los padres los objetivos que tiene el centro en cuanto a la educación de sus propios hijos. En cuanto a las técnicas, volvemos a mencionar cosas que hablamos ayer, lógicamente. ¿Cuál es uno de los primeros elementos a tener en cuenta? Pues que lo que buscamos es aumentar el grado de realismo de las expectativas iniciales. Si yo tengo unas expectativas iniciales que van más allá de lo que me voy a encontrar en el aula, pues el encuentro va a ser un encuentro con un cierto grado de desagrado. Si yo las expectativas son realistas o lo más realistas posible, pues el encuentro va a tener un cauce que va a facilitar el inicio de la tarea. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, vuestra técnica que tenemos que trabajar, buenas tardes, es la utilización de técnicas para el manejo del estrés. Y eso en parte lo fue planteando ayer Merche en su ponencia, ¿vale? El estrés es un elemento difícil de eliminar, no lo vamos a poder eliminar. ¿Por qué? Porque conflictos de distintos tipos y de distinta envergadura, pues tenemos prácticamente a diario, que lo podemos tener con el personal de servicio que está en el centro, pero que lo podemos tener con los profesores, que lo podemos tener con los padres, que lo tienen los alumnos entre ellos, y en la medida que nosotros aprendamos a manejar y ayudemos a que los nuevos sepan cómo manejar esos conflictos y disminuir el estrés que esos conflictos producen, pues mejoraremos la situación general dentro de nuestra organización o de nuestro centro en este caso. Y luego un diseño de ambientes de socialización que ahora vamos a ver qué es lo que tratamos de hacer. En cuanto a las expectativas iniciales o en cuanto al realismo, esto es, digamos, lo que no digo que sea más fácil, pero que practicamos más, ¿no? En cuanto a la selección, en nuestro caso, un centro educativo, la selección, si es un centro público, pues lleva tiempo. Entonces son años a la hora de saber hacia dónde voy. Por lo tanto, es relativamente o es bastante realista el profesor que ya sabe cuando llega a un centro qué es más o menos lo que se va a encontrar.
Ahora, el realismo de las expectativas del puesto tendrán que equipararse o tendrán que armonizarse con las que tiene la organización sobre ese trabajador y sobre las demandas que va a tener sobre ese trabajador. Y el plan de acogida, de alguna forma, tendrá que buscar el modo de incluir esa información realista, que el trabajador pueda saber con la mayor precisión posible qué se demanda en su tarea, qué es lo que se pretende con el rol que él tiene que llevar adelante en el centro, pero por otro lado le tenemos que proporcionar un apoyo general y un grado de confianza de que lo va a poder hacer. O sea, a veces nos pasa, no digo que tengamos desconfianza en el profesorado, pero tenemos desconfianza de cómo estos profesores se van a enfrentar a nuestros alumnos que sabemos que son más o menos difíciles. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo son nuestros alumnos, hablo de mi caso y pienso en mi centro siempre, ¿no? Seguramente cada uno cuando piense en sus alumnos tendrá un perfil distinto. Pero digamos que esto de proporcionar apoyo general y confianza es, de alguna manera, en la parte de la información realista, anticiparle el tipo de alumnado y en esta brindarle el apoyo con técnicas, con su contacto con el departamento de orientación, con su contacto con tutores experimentados, lo que hablamos ayer de los veteranos, que le permitan vivir esa situación nueva de ajuste sin un excesivo estrés. Y luego hay una serie de modelos para mostrar destrezas en cuanto al afrontamiento, es decir, cómo el profesor se enfrenta a la nueva situación que se encuentra en este nuevo centro. Esto a veces parece que uno, bueno, ha pasado por 2 o 3 centros y ya conoce qué es lo que le va a pasar. Yo este año vengo a un centro que está a 250 metros de mi centro anterior y me encuentro con un mundo distinto, ¿eh? Y es el mismo barrio y es una, digamos, el hábitat que se genera es diferente. Diferente la relación con los padres, diferente la confianza o desconfianza que estos padres tienen en el centro, diferente el tiempo que estos padres te dan a la hora de poder dar las respuestas. En el otro, a lo mejor, como el ambiente era más relajado, pues la posibilidad de una respuesta ante un posible conflicto era mayor y ahora es prácticamente inmediata. Entonces, me estoy pensando ahora mismo, venía en el tren y me estaba llamando el jefe de estudio diciendo que un papá que nos había dado noticia de una posibilidad de acoso el día jueves, hemos intervenido el día lunes, hoy es día martes, y el padre está llamando hoy desesperado de que no hemos hecho nada a lo largo de este largo tiempo en el que él ha señalado que su hijo está siendo acosado. Y son 4 días. Ahora, que él perciba que eso no son 4 días y ha sido un tiempo infernal, es que probablemente él lo perciba de ese modo. Entonces, no sirve de nada decirle solamente a este señor, oiga, que llevamos 4 días, espere que ya lo vamos a resolver. Esas son las cosas en las que uno tiene que ayudar en la medida de lo posible a los nuevos a ver cómo lo podemos solventar. Las acciones del modelo deben ser discutidas. ¿En qué sentido? Pues que qué vamos a hacer lo tenemos que discutir en dos líneas. Por un lado, el planteamiento teórico. Vamos a plantearle a los nuevos estas actividades. Pero luego eso habrá que valorarlo. Al final de este proceso de 3 o 4 meses que decíamos que era el del encuentro, tendremos que valorar si les fue útil a ellos. Porque si el año que viene hago lo mismo y no era útil, pues entonces no va a tener mucho sentido. Aquellas cosas que fueron útiles las tendré que mantener, aquellas cosas que fueron menos útiles para ellos en la valoración que hayan hecho ellos, pues tendremos que volver a ver si las planteamos o no. El ensayo es necesario, la falta de ensayo es la deficiencia fundamental. ¿A qué me refiero aquí con el ensayo? ¿A qué se refiere el ensayo? Que el plan de acogida se ensaya. Es decir, yo diseño un plan de acogida y ¿qué vamos a hacer en el primer día? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué sala lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los que participen de esto? ¿Qué van a decir? Pues eso se ensaya. Tenemos que ensayar cómo lo vamos a hacer. Entonces, a veces, ¿por qué se ensaya? Pensar en nuestros septiembre y me vais a dar la razón. Esto se ensaya porque cuando en septiembre nos llega la ola de incorporar a los nuevos, de venir a los padres, los que no han hecho la matrícula, de qué grupos van a ser, que las aulas no se terminaron de pintar, etcétera, etcétera, esto, que no es lo más urgente, aunque sea importante, pues queda hacia atrás.
Yo esto lo tengo que ensayar en momentos de mayor tranquilidad. Yo creo que una de las veces que dimos estos cursos en el centro de Ávila, en el centro asociado de Ávila, vino un equipo directivo de Galicia, eran ellos, que vino todo el equipo directivo. Y ellos vinieron a un hotelito allí, ¿a qué? A preparar cómo iban a trabajar en un plan totalmente distendido, o mucho más distendido que lo que es el día a día en el aula. Pero bueno, tiene que haber una intención de poder llevar eso adelante. Técnicas de autocontrol de pensamientos y sentimientos, pues esto estamos en la línea de lo que ayer planteaba Merche. O sea, que es verdad, tu nombre era Pascual. Pascual ayer nos decía que, bueno, con lo del mindfulness, a ver si todavía nos tomaban un poco como que estábamos aquí en la New Age haciendo cosas extrañas. Yo creo que cada vez necesitamos más, no sé si mindfulness o qué, pero necesitamos más un nivel de autoconocimiento de qué herramientas tengo, qué herramientas puedo brindar. Cada vez nuestra sociedad va más hacia lo individual y a un individual, a un desarrollo individual que no hay confrontación con el otro, y no confrontación por discusión, sino interacción con el otro. Había un filósofo que se llamaba Levinas que decíamos que las personas se hacen con los otros y somos en la medida que nos relacionamos con los otros. En nuestro mundo, que cada vez uno va más hacia su ordenador, y trabaja solo, pues es más difícil esto. Entonces, estas técnicas de autocontrol de pensamiento, de sentimientos, pues a veces las tenemos que practicar porque realmente somos bastante, si no mucho, analfabetos, no sé si todos, seguramente los viejos a lo mejor hemos tenido más tiempo de fracasar, de equivocarnos, de sufrir y hemos tratado de reconducir, pero a veces la gente joven y gente joven que relativamente le ha ido bien enfrentarse a una situación nueva, a una situación estresante, a una situación, les genera unas sensaciones que anteriormente no las habían experimentado. ¿Por qué? Estaban en su casa, estudiando tranquilamente, sacan la plaza, llegan al instituto y se encuentran con un mundo que no conocen. Si hay estresores específicos, solamente se entrenará a los nuevos empleados afectados. Es decir, si yo soy tutor y tengo que enfrentarme a padres, y esto no lo he hecho habitualmente, no tiene sentido que nosotros hagamos reuniones de cómo relacionarse con los padres de un claustro de 80 personas. Tendré que coger a los tutores y, a mi juicio, por ejemplo, si primero y segundo de la ESO son los más complicados, pues tendré que hablar con esos tutores y ayudar a esos tutores para que entiendan, por una parte, qué le van a demandar los padres, entiendan ellos cómo pueden intervenir en esas reuniones. Parecen tonterías. Yo vuelvo a lo de hoy del metro, del tren, que venía hablando de eso con un jefe de estudios, que dice, entonces los llamo a las dos familias juntas. Digo, a dos familias juntas no las llamas nunca. Digo, tú llamas a una familia y hablas con la familia de lo que tengas que hablar. Luego llamas a la otra familia y hablas de la otra familia de lo que tengas que hablar. No porque le ocultemos la información a una u otra, digo, porque es que, primero, que hay cuestiones de, digamos, de delicadeza, que no quiero hablar de uno con otro, pero independientemente de eso, es que es más difícil enfrentarte a dos posibles personas que te van a demandar y te van a criticar en cuestiones y tú estar solo en esa situación. Pero esas cosas, bueno, se enseñan, se practican, se acompañan. Diseñar ambientes de socialización, favorecer el compromiso y una respuesta conservadora en el desempeño de los roles, o favorecer una respuesta innovadora en el desempeño de los roles. Cuando yo pienso en cómo se tiene que socializar este nuevo trabajador, aquí va a aparecer algo de lo que también se habló ayer. ¿Qué centro quiero? Si yo quiero un centro más innovador y yo acepto que necesito el aporte que esas nuevas personas pueden hacer a mi centro, pues tendré que hacer que esta socialización sea más flexible. Si lo que busco es un centro que es más estable y que el trabajador nuevo se adapte o se acople a lo que ya estamos haciendo porque funciona y porque es muy beneficioso para la comunidad en la que está, pues en ese aspecto será menos innovador. Y esto lo tendré que tener en cuenta a la hora que diseñe el plan.
No me voy a entretener mucho más porque en torno a las 5 voy a darle paso a Morales para que pueda hacer lo suyo y antes me gustaría que por lo menos desde casa, los que están en casa, le hemos subido un material que está, ¿cómo les digo dónde está? Para que lo encuentren ellos. Un email. En el espacio personal. Vale. Vale, pues entonces en el espacio personal extensión UNED tenéis unos ejemplos de planes de acogida concretos de algunos centros. Si alguien alguna vez se tiene que enfrentar a cómo hacer un plan de acogida, lo primero que tendrá que hacer es buscar lo que esté publicado. Muchos centros, claro, lo que hacemos todos, muchos centros públicos y muchos centros privados publican el plan de acogida. Lo que sucede es que hay muchísimos publicados para alumnos y muy poquitos publicados para nuevos profesores. Entonces, a partir de ese movimiento, yo empecé a hacerlo de esta ponencia de los planes de acogida porque en el año, ya no me acuerdo si fue el 2004 o 2005, en el Instituto Manejos, a mí me hicieron un plan de acogida. Era un instituto enorme, con 3 o 4 edificios, algún edificio que estaba fuera de la propia manzana, es decir, había que salir del centro, cruzar la calle, y ahí estaban los de primero y segundo, con un jefe de estudio y un jefe de estudio adjunto independiente de lo que era el edificio principal. Había grados medios, grados superiores, bueno, un monstruo de centro, ¿no? Entonces, el equipo directivo en esa época había diseñado un plan de acogida muy básico, muy sencillito, pero por eso digo, sí, lo suficientemente, digamos, completo para que las personas que llegaran allí, pues ese shock que decíamos inicial, esa sorpresa inicial, pues la pudieran transformar rápidamente o lo más rápidamente posible en una actuación. En general son programas de un día de duración. Combinan palabras de ánimos, una pequeña introducción sobre las costumbres y gran cantidad de papeles, que era lo que decíamos ayer que intentáramos corregir. Y esto es una lista de cosas que, según qué centro, y esto es lo que tendría que reflexionar el que haga el plan de acogida, puede tener como error nuestro plan de acogida. Es decir, hemos puesto demasiado énfasis en el material escrito. Hemos sobrecargado de la información en la primera charla, porque si el plan de acogida es de un día, pues no tengo que en el mismo momento comentarle todo. Yo puedo hacer una recepción más light con un café y unas pastas recibiéndolo, afectivamente, quiero decir, en plan de compañeros nuevos, y luego me reúno con los que nunca han trabajado. ¿Por qué? Hombre, porque los que nunca han trabajado van a tener un shock mayor de los que han pasado por varios centros. Y a renglón seguido me reúno con los que nunca han trabajado y con los otros, ya diciendo otras cuestiones. A los que nunca han trabajado les tendré que anticipar la cuestión de la sorpresa, anticipar para que no te sorprenda, para que no te asuste cuando llegue el momento de lo que pueda o no pasar en mi centro concreto. Vale. Otro problema que tienen nuestros planes de acogida, de información poco relevante. O sea, pensar realmente qué os interesa a vosotros cuando estáis trabajando. Son 2 o 3 cosas. 2 o 3 cosas necesitamos para estar relativamente bien en el trabajo, en nuestros trabajos concretos. ¿Cuáles son? Y esas son las que tengo que intentar facilitar. Y no son las mismas en cada centro, por eso no digo qué. ¿Vale? Por otro lado, otro error es esperar demasiado de estos planes. Es decir, estuvimos trabajando, los diseñamos un mes o el tiempo que sea y lo que esperamos es que todo funcione de maravilla. Pues no, lo que hace es facilitar. Luego los profes, igual que los alumnos, yo digo que son como las cosechas de los vinos. Digo, hay años que vienen y sin haber habido una selección especial, la añada fue buenísima de niños y tú no sabes por qué. Y otro año te vienen los mismos niños de los mismos barrios y tienes más repetidores, más conflictos. Bueno, con los profes pasa a veces parecido. Aunque en nuestro caso hay un elemento adicional que cambia esto, que es el concurso de traslado. Y nuestros profes, a veces tenemos nosotros, profes, digamos, no sé, voy a usar esta palabra, pero no sé si es del todo, menos competentes. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor los más competentes eligieron otro tipo de centros que no el nuestro.
Y entonces a nosotros nos tocaron los del final de la lista, porque los primeros de la lista, en el caso de Madrid, qué sé yo, eligen el Ramiro, el Gran Capitán, eligen otros centros y el nuestro no está entre los primeros. Entonces nos quedan. Muy bien. Limitaciones del tiempo de programa. Es decir, yo puedo hacer un plan de acogida y tengo que ser realista como equipo directivo con un tiempo pautado. No los puedo tener un mes. ¿Por qué? Porque en un mes ya tenemos que estar funcionando. No los puedo tener a lo mejor solo una mañana. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Pero a lo mejor a lo largo de la primera semana, hasta que se incorpore el último grupo, tendría que ser el tiempo de esta acogida para esta gente. Orientaciones para el diseño. Información relevante y ajustada a las necesidades. Esto tiene que estar como clave. Segundo, ¿cuánto lo voy a hacer? ¿Unos días? ¿Un par de semanas? ¿Qué tiempo le voy a dedicar? Y el primer día, como cualquier vendedor, porque esto también es vender, es el día clave. En ese día, lo que decía Mercha ayer tenía razón, uno lo que más recuerda es cómo le hacen sentir. Entonces, si yo cuando llego a un centro nuevo lo que siento es que menudo caos, qué desastre, no saben ni qué tenemos que hacer, y soy nuevo, pues esa sensación es la que me queda. Luego hay que luchar para quitarle esa sensación y convencerlos de que no, que parecía caótico porque el primer día hay mucho lío. Entonces, el primer día tiene gran impacto. Tenemos que tratar de trabajar para ver cómo ganarnos al personal desde ese primer momento. El contenido debe equilibrarse, lógicamente, entre información técnica, que es absolutamente necesaria, llaves, puertas, tarjetas, etcétera, mando del parking, acceso a internet, lo que fuese, ¿vale? Pero con aspectos sociales. ¿Dónde se toma el café? ¿Cuándo son las reuniones después de terminar las clases? ¿Cuál es el sitio adecuado aquí si quiero salir un rato a respirar hondo porque estoy muerto? Vale. Permitir la interacción bidireccional. Este es otro problema que yo intenté resolver, por ejemplo, en nuestro centro, que la dirección estaba un poco bunkerizada, es decir, despachos pequeñitos, cerrados, y ¿dónde está el director? Nunca lo veías. Entonces, puerta abierta, aunque trabajar con la puerta abierta es más complejo, un director que trabaja con la puerta abierta, aunque sea él más cerrado, quiero decir, da la imagen de un espacio más abierto y el otro se acerca y mira, y si te ve que tienes, puedo molestar, y tú le dices que sí, pasa. Entonces, esa apertura yo creo que es fundamental, y lo mismo en el equipo directivo, digo, en los jefes de estudio. Yo este año lo primero que hice fue una pequeña obra, tiré una pared abajo y los dos jefes de estudios están en 2 mesas mirando al frente con una cristalera delante. Es decir, están disponibles. ¿A quién? A los profesores, a los alumnos y a los padres. Y eso es un mensaje, y ese mensaje tiene que estar en la medida de lo posible desde el inicio. Papel clave de supervisores inmediatos, y esto es lo más difícil, conseguir algún mentor mayor que quiera hacer esa tarea. Ahora, yo he descubierto este año que con la cuestión de los funcionarios en prácticas, pues los mayores no eran tampoco proclives a acompañar. Vale, que cada mentor cobran 50, 60 euros por cada tutorando que tiene. Pues a lo mejor sería algo a pensar desde la administración de decir que no es nada, pero digo, vale, pero que a lo mejor un mentor de profesores nuevos pues pudiera tener una tarea y una remuneración semejante y que realmente pudiera... Es un tiempo que se dedica, es real que se necesita tiempo para acompañar, no es que no lo tenga. Muy bien, y lo que busca en última instancia es favorecer la integración en la comunidad. No me detengo más. ¿Qué es lo que vamos a tratar de mezclar? Una dimensión técnica, una dimensión relacional que lleve a mejorar la dimensión personal de este trabajador y este enganche con la empresa. ¿Cómo? Y este gráfico a mí me parece que es bastante útil. Por un lado, atendemos a la persona. Por otro lado, tenemos que transmitir el proyecto institucional. Y por otro lado, tenemos que garantizar el proceso del centro. Pero en el medio tenemos los nuevos que llegan. Entonces, esos 3 vértices van a ser los que tienen que interactuar con el personal nuevo, y mi plan de acogida tendrá que establecer cuáles son las relaciones que yo puedo establecer o que puedo mantener para que esto funcione. 20 minutos, 15 minutos, Gabriela, ¿cuánto podemos dar? Sí, más o menos. 15 minutos.
Sí. 10 hasta -10. Intentamos hacer un posible índice de qué plantearía yo si tuviera que hacer un plan de acogida, a qué dimensiones trataría de atender en mi espacio concreto. No sé Tenemos... no sé cómo hacer online, eso no lo Termina la frase, ¿qué es lo que no sabes hacer online? ¿Cómo podemos hacer para que participen? Natalia, Carmen y Marta, son las tres que están fuera. Las tres compañeras. ¿Nosotros le levantamos el micrófono? Sí, ellos mismos lo pueden habilitar. Pues Natalia, Carmen o Marta, si queréis comentar algo, si estáis allí. O si pues... queréis entre vosotros a través del chat sí, intentar formar un pequeño grupito y hacer una propuesta si os animáis a compartir entre vosotros, ¿no? No sé si me escucha, Vale. Pues si Natalia, Carmen o Marta tienen algo que decir, que lo digan ahora, y si no, empezamos ya con 15 minutos de tratar de pensar. Dejo esta transparencia puesta, por qué se hace, qué vamos a tratar de hacer, quién lo hace, a ver si lo puedo achicar esto un pelín para que se vea, cuándo lo vamos a hacer, este plan de acogida, cuánto tiempo, en qué momento lo vamos a plantear, ¿vale? En la ponencia que tenéis subida, tenéis un ejemplo de un índice, ¿eh? El Instituto Manejo, ¿qué es lo que hace? Pues cuenta brevemente qué es lo que ha hecho. Lo primero que pone es el calendario de evaluaciones, pues ya sabéis lo que para ellos en ese momento era fundamental o era lo que le traía problemas. Yo no lo pondría allí, yo por ejemplo, ¿veis? Entonces, pero bueno, es lo que hay. El parte de asistencia, la falta de asistencia. Vamos a ver, esto es jugar en contra, ¿no? Seguramente el Manejos hoy tiene otro plan de acogida. Sí, yo este lo cogí porque era el que hicieron conmigo en el año 2005, pero en esa época nadie hacía planes de acogida para los profesores, entonces resuelve muchos problemas, parte de asistencia, la falta, cómo se actúa en el absentismo. ¿Qué es eso del servicio de orden? Claro, un centro que tiene FP básica, grados medios, grados superiores, el tema de la disciplina de edificios separados era complejo, ¿vale? Una nota, entre el material que os hemos facilitado, sí, entre el material que os hemos facilitado, hay planes de acogida que no son de centros educativos, porque a veces, aparte de que a veces en los cursos hay gente interesada en temas de dirección y liderazgo en empresas o incluso en instituciones educativas de tipo privado, pero que no son propiamente escuelas o coles, pues hay algunos que son planes de acogida de trabajadores en otro tipo de centros de trabajo distintos, ¿no? Y bueno, y también seguro el director nos puede contar pero luego os dejo trabajar y luego le pedimos que nos lo cuente. Vale, ¿no? En cuanto a bibliografía, si alguno busca, tenemos, yo he puesto ahí al final de la ponencia de hoy y de la de ayer también, un pequeño libro sobre la incorporación a la empresa de Palací Peiró, que ya tiene años, pero que es muy útil para entender lo que estuvimos hablando ayer de la organización, de la socialización organizacional. Luego tenemos el que tenemos para los equipos directivos, el que llevamos adelante, no sé si lo sabéis, hace 10 años que llevamos adelante, más de 10 años, el curso de equipos directivos que habilita a los directores en España para ser directores, según el decreto que está vigente hasta hoy, que veremos si cambia o no cambia con la nueva ley educativa. Entonces ahí hay un libro que, y voy a echar cosas en contra del libro, que hemos participado todos, ¿no? Que es muy poco práctico, porque el libro cuando uno llega a la dirección dice, jolín, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado a lo largo de un montón de años y te faltan montones de herramientas, ¿no? Porque las herramientas prácticas lamentablemente no las cogemos en ningún sitio más que cuando nos enfrentamos a la tarea del día a día. Pero bueno, tenéis ahí una bibliografía que os puede servir para tratar de elaborar esto del plan de acogida. Vuelvo a dejar el índice por si os es útil aquí o en casa. Y nada, a -5 hacemos una pequeña puesta en común y hay 5 le damos paso a
Bueno, podéis formar un pequeño grupo, ¿no? De dos. Vosotros, si queréis, o hacer una propuesta. Luego nos cuentas tú un poquito. Nuestro para tutores. Eso. Tenéis uno para Claro, tutores. porque dentro del sistema de calidad de los Lo centros... estamos revisando y os cuento la evolución, porque vamos por la versión 12, estamos haciendo 12. Bueno, pero estamos en ello, porque fíjate que la teníamos prevista para junio del 23 y estamos ahí que se atascaba. Ya, pero bueno, ¿cuándo conseguisteis la acreditación de calidad? La primera de todas, hace muchísimos años, En el año 2011, 2012, 2012, con el modelo SQM que nos va a acreditar Sí, es que es cuando salió el máster de calidad, estaba en la cátedra de Tudela definiendo las primeras versiones del sistema de garantía interna y la evaluación la hacía AENOR, porque era modelo efectivo, ese modelo era muy claro de sostener y entonces lo modelo de sostenible en aquellos 2010, 2011, 2012, cuando empieza ya a bajar la crisis financiera, a ser más acuciante y entonces dicen hay que montar un sistema que sea más ligero. Esa era la idea inicial. Pero ya montas el sistema de evaluación actual en la cátedra de calidad de Tudela y esa certificación la sacamos en 2015, que era cuando nos finalizaba la otra serie. Y ahora estamos haciendo el proceso de nueva certificación. Porque ahí estáis entre los primeros que lo sacaste. Sí, luego somos el tercero, cuarto, quinto de los estados. Me consta que nosotros también. Es que hay que darle una vuelta. Es que tiene muchas partes que son demasiado burocráticas. Esto tampoco se puede admitir en centros educativos como los nuestros con una capa de gestión que se ha implementado con los consorcios legales se ha multiplicado y sin embargo los recursos humanos han ido menos. No es que se haya menos, entonces no se puede equilibrar ambas cosas. Yo hice el máster en la época en la que estaba Carlos Vidal de la Secretaría de Madrid, fuimos a Tudela y hicimos las ediciones también máster. Hubo ediciones, creo. La primera. Dice la segunda. La del 2010, 2011. Dice la segunda cohorte. O sea, aquí la primera cohorte estuvo Luis, estuvo Susana y estuvo Ana, cada una, hicieron la primera edición del máster. Y luego, pues en la segunda, tres personas más, tuvo Enriqueta, y entre ellos había alguien más. No recuerdo quién, había alguien. Y bueno, se decía que en la realidad fue un máster muy teórico, demasiado extenso, y yo creo que idealmente debería cristalizar un curso de experto en algo que todos los años pudiera sacar una edición más. Sí, pero tampoco hace falta que se le para el tema del liderazgo, desempeño y cosas que se dan en el curso de ellos. Porque la regla, no me cuentes todo el concepto teórico, también las bases yo lo puedo arreglar, lo puedo aplicar, que te da una performance, pero no hace falta hacer una cosa que me llega todo concretamente, si soy de evidencia. Y que el modelo ya lo tenga visto menos, pues era muy amplio, que llega a todos los temas. Ya te eso, lo han hecho una enfermedad, no, y luego ahora tenemos 4 sedes. Claro, 15 personas, bastante. Bueno, y con paneles es otra cosa. No sé si ha aumentado o bajado. Es que la terminología que ha usado es y tiene que ser un centro asociado de la UNED. Pareciera que hubiese una homogeneidad en lo que hacemos todos.
Y la suerte de cosas que se hacen pues son diferentes, las idiosincrasias, las cargas de gestión, por ejemplo, un centro asociado con 4.000 estudiantes como el nuestro, en prácticas de laboratorio, todos los laboratorios, todas las prácticas, recibimos estudiantes de todo el campo, Sí. con un volumen de actividades al margen de lo reglado, cursos de verano, universitaria, programa de exposiciones, publicaciones, literatura, Conciertos, sedes, pues no es lo mismo que otro, no digo ni mejor ni peor, pero centro asociado no define claramente qué es lo que hay. El papel social que tiene el centro, no todo el mundo puede hacer el mismo papel social de la comarca. No, y los condicionantes geográficos también son muy importantes. Claro. No solo me refiero a los condicionantes a la producción, las autoridades. No, la dificultad de llegar. Sino las dificultades sí mismas. Claro. Entonces, hacer una RPT de un centro asociado, esto es algo que se trabajó hace unos años, no se consiguió porque había mucha preferencia. Yo hice un estudio en el año 2000. Yo creo que fue en el 2017 o en el 2011, porque, claro, yo estaba en tecnología, entonces hice una clasificación de las webs de todos los centros asociados, incluso de la sede central, con dos componentes. Por un lado, el producto tecnológico que usaban, es decir, si era una aplicación hecha a medida, una página web hecha a medida, o un producto adaptado, o una tecnología de portal. Y luego, por otro lado, analizaba el nivel funcional que tenía la web. Lo mismo, una página web que te pongo la información y ya está. Y ahí multiplicidades una página fija a una en la que vas a interactuar, que tiene funcionalidad, información, procedimientos tecnológicos en la nube, interacción, lo que sea. Y entonces, claro, al hacer esa matriz, había como una serie de centros, además había una tercera dimensión que era el número de estudiantes del centro en el portal estadístico. Entonces había como 3 tipos de centros muy claramente identificados. Porque yo tenía la idea, sigo teniendo, de que los centros asociados deberíamos de tener una herramienta de gestión para la página web que estuviera centralizada en la sede central y tuviera unas plantillas que cada centro asociado. Como pasa con el ¿cómo se llama? Sí, la herramienta para la extensión universitaria. No, Claro, donde cargamos ahora los sí, esto se hace. Antes era solo de gestión de los centros, sí. Y que ahora nos han abierto hace 2 años a los directores de los estudios para Eso que es correcto. eso. Pero esto es digamos, una plataforma que se ha ampliado y se puede utilizar. Eso está bien. Es una plataforma central que responde a nuestro escenario, que es matriz filiales. Ahora ¿no? Que llaman los estudios. Pues yo pensaba que eso tendría que llevarse también a la página. Para tener una cierta coherencia, porque son cada uno de los países mal. Entras y buscas la información y lo han puesto en marcha. Lo han puesto en marcha hace 1 año y medio, pero claro, han cogido una herramienta con tan poca funcionalidad como. Bueno, después también que los estudiantes muy especializados, no te olvidarse de los primeros que los exámenes todos y ese día de hoy, cuando el alumno llega a un tutor, nosotros lo que le decimos es, oye, si es los exámenes, el propósito de exámenes para los grupos. Y ese día de hoy se los y eso que hoy hay miles de herramientas, miles no, pero unas cuantas herramientas de todo tipo, de todos los exámenes de test, que ya no son. Ya no sé, positivo. Ya no son plataformas de pruebas de corrientes que. Madre mía, lo que genera los modelos. Sí. Y paralelo, que lo valido. Yo me considero propio, por lo cual. Y por eso cuando hay psicoconocentes que nos escriben para justificar este examen de pero si ese examen de estudiantes se puede descargar,
escrito. La cosa es que si no lo pones en abierto, algunos podrán actuar y otros no. Eso genera una inequidad. Potencial subterfugio de negocios ahí. Pero si la alumna se lo puede descargar. Pero si se lo pones a todos, pues todos están igual de condiciones. Cada servicio intentamos los exámenes. Pues se cortaban todos, los descargamos ahí en este filo. Es decir, Sí, como la vida. al principio, los que sobraban de un papel se quedaban en la librería. Entonces los íbamos cogiendo, los escaneábamos, los cogíamos pues escaneamos ahí nuestras fotos, ahora teníamos que poner como dos escáneres, pues tengamos que dar los de máquinas que se los que se desenvalentan, los que dan el servicio de información, pues que tenemos una relación de los aires recodificados, con lo que se recodifica y el seguro a la base de datos. O ya a la tabla que sale registrado donde las acciones, los
Fuera la limpieza del patio. Vamos, Gaby. Natalia, Carmen y Marta son muy silenciosas. ¿Y tienes el chat? ¿Te mostró la compañera cómo? Pero si Ahí yo está. pincho el chat, pero no Ah, hay nadie que haya escrito. no, Si no hay no, nada si escrito no. en el chat, ¿no? Bueno, ¿Cómo abajo apareció? dice un mensaje nuevo. Ahora sí hay. Ahora sí. Buenas tardes, estamos tímidas. Bueno, a ver si se animan los que están aquí y dicen qué índice han hecho, más o menos, cómo han hecho, y lo justifican por qué, entonces, bueno, aportan desde ahí. Pero se nos oye, Natalia, dime si lo oyes, a ver. ¿Nos oyes si hablamos así un poco alto? ¿Cómo hacemos el café? Lo tengo aquí. Ahora a la puerta. No me teletransporto con esto. No, sí que se ¿Se oye? Sí, el micrófono también. El mío era un poco largo. Sí, se oye bien, dice. Sí. Yo este año me he dedicado a hacer el plan de acogida y tengo 29 puntos. El que está hablando es un jefe de estudios Un de... colegio de infantil y primaria de Ibarra. Eso es. Entonces tenía 29 puntos. El primer punto era la bienvenida, de saber qué documento tienes en la mano y para qué sirve. El segundo, el calendario. Y el tercero, unos enlaces a la normativa vigente. Porque con estos dos cambios de la ley, ¿en dónde está recogida toda la normativa para que no venga nadie del despacho a preguntarnos con qué ley nos estamos, o qué documento, qué cosilla? Y luego ya las fases de acogida. ¿Cuándo acogemos? Acogemos en septiembre y acogemos a los que vienen habitualmente sí, los que van haciendo las sustituciones. Eso no es una cosa habitual y a mí me pareció un aporte cuando lo dijiste los otros días, ayer, porque no pensamos, y es algo, y en los institutos y en Madrid también, no pensamos en estas personas que vienen a sustituir a alguien y que es muy difícil, porque para el alumnado es muy difícil, a veces esas sustituciones tocan 2, 3 en el mismo año, ¿vale? Porque la persona que está mal se va ahora 15 días, un mes y viene una persona, luego se reincorpora y vuelve otra distinta y al final un alumno pasó por 3 manos. Que eso lo trata de acompasar el tutor, el que el alumno haya pasado por 3 manos, vale. Pero que esos profesores que llegan allí no tienen ni idea de en qué situación están esos alumnos. Eso también hay algo que en Argentina se hace y aquí no, o que aquí se hace menos, teóricamente sí, que es la programación de aula.
pero allí los cuadernos de programación de aula están en el aula. Entonces tú tienes geografía e historia primero de la ESO y está en un bibliorato de qué es lo que está en el día tal, en el día tal, en el día tal. Y el que viene nuevo ve más. Pero aquí eso no está. Entonces se hace necesario un acompañamiento. Me pareció muy bueno cuando lo dijiste. Aquí tenemos un máximo que lo tiene de 2 semanas, el que es ordenado, y lo Claro. tiene en clase. Porque a veces se va y no sabe dónde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está? A mí no me gusta eso, que La programación del aula. Pero es necesaria. a mí no me gusta. La educación es algo vivo, no es algo cerrado, pero en fin, esto es un debate aparte. No, pero vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en lo que es algo vivo y es algo cerrado. Lo que pasa es que tú te enfermas y ¿dónde estabas? Y el que viene, ¿en dónde engancha? ¿Qué estabas haciendo? Es decir, vuelvo a dar los romanos y ¿sabe quién vimos los romanos? Claro, claro, En mi caso somos 3 unidades, entonces claro, claro. si se van de cuarto Claro. A, están de cuarto B, de cuarto Claro. B, que van a la par, con lo cual ese problema Claro. no creo que sea tan importante. No. Pero es que yo tengo 9 primeros, 8 segundos, 7 terceros, entonces claro, es que se van y es complejo, es más complejo, pero es verdad, al ser más pequeño a lo mejor es más cercano el Pero es otro ritmo. debate que no es. Ya. Es el debate de concepción educativa. Que sí. ¿No? Es que si no caemos en que estamos creando, bueno, no sé, a lo mejor es una visión muy personal que si no llegamos a que hay compañeros o compañeras que el día 2 de septiembre saben lo que van a hacer el 14 de mayo. Y eso a mí no me parece bien. Porque el 2 de septiembre no sabemos sus alumnos ni de casualidad. No. Muy a lo largo del año. Entonces, caemos en el excesivo dogmatismo de la programación, no. De la temporalización de la programación. No. Exacto. Claro, no atiendes a las necesidades de los estudiantes, sino que y se pierde flexibilidad. Y se pierde flexibilidad, sí. Y yo voy a contar una cosa de mi experiencia de maestra, y existíamos los que completábamos la programación a posteriori. Es decir, los que llevábamos, perdón, que estoy dando la espalda, llevábamos esa carpeta al después, ¿no? Primero actuábamos y después rellenábamos la carpeta para cuando nos venían. Exactamente. Exacto. Que no venía nunca, por lo menos en todos mis años de nunca jamás. ¿Veis? Eso es otra cosa distinta. Ayer yo hablaba de entrar al aula, que un profe entre al aula de otro profe para ver cómo funciona. Eso es un elemento a lo mejor que a los nuevos les puede facilitar. O sea, llega el que viene al interino que entra. Pues a lo mejor no tiene que ir inmediatamente a cubrir el aula de ese compañero. Tiene que ir a acompañar a otro a ver cómo lo está haciendo durante 1 hora, 2 horas. Claro. En entrar a la clase recién llegado. Si claro. no quedes en el despacho y empecemos a contarte cosas. ¿Qué es lo que haces? Ya sabes otro paso ya, el entrar a ver cómo funciona un aula concreta con un compañero que ya está aquí hace más tiempo. Hasta 10 días sin tener sustituto, puedes estar 2 días más. Un día más sin problema. Sí, en eso estamos de acuerdo. Que cuando entre tenga información suficiente para intentarse. ¿Qué más? El punto más importante, el de actividades anuales de convivencia del centro para profesores. Ese es, a mí, el que más me ha gustado. Entonces, actividades de profesores, almuerzos del día de bienvenida, comida y cena de Navidad, jueves lardero, cena en Semana Santa, las migas de San Íñigo, carteras de fin de curso, convivencia de final de curso fuera del cole, bermuteos a lo largo del año. Y es donde hemos empezado a juntarnos y a salir. Y una vez al mes nos vamos de Bermú. Todo el que se quiere venir, tenemos un grupo de Bermú. Muy bien. Y las cenas están, que hay una comisión que es de festejos, una comisión de fiestas. Sí. ¿Cuántos sois? Nosotros somos 20. Somos. Y entonces, pues ahí es donde al final convive. Y luego ya empezaríamos lo que es el plan. Ya vendría pues una introducción, los objetivos, quién es el equipo directivo y quiénes tienen los cargos de coordinadores, de pocos, de todo lo que hay. Los datos de contacto del centro para cuando tengan que ir a comprar y de hacer una factura, que tenga todo el mundo los datos del centro. La página web, las redes sociales que tenemos en el centro, cuál es la contraseña del Drive y cómo sacarla.
Los grupos de comunicación del centro, en nuestro caso, es un WhatsApp para los profesores. El horario del profesorado, el refuerzo educativo que tengo que hacer por las tardes, la reunión informativa que hacemos a las 8, a las 9 menos 10, donde nos juntamos todos los días para comunicarle a todo el mundo lo que... ¿De qué va el día? De qué va el día. O actividades, movimientos. ¿Cómo pasar las listas a los alumnos? Permisos del profesorado, los días de libre conciliación, las faltas de convivencia, proyectos que tiene el centro, comisiones de actividades complementarias. Ese es tu índice. Este es mi índice. Vale, y pregunta, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Lo has hecho alguna vez? No, todavía no. Sí, Eso es lo... este año. Ah, vale. ¿Y Esto me dice en cuánto antes- tiempo? Esto me dice antes de empezar. Muy bien. 2 horas al día antes de empezar las clases. ¿Durante una semana, más o menos? Este año tuvimos 5 días justos. Muy bien, Y a todo esto hay que añadirle el programa informático que era nuevo usted. muy bien, También. muy bien. Y así pues va siguiendo comisiones de actividades para que cada uno se ponga en una comisión, viendo las que hay y qué es lo que hace cada comisión para que luego las actividades las haga al resto del centro. Los almuerzos de los chicos, las impresoras y cómo recibir el numerito. El mantenimiento de las ¿Qué es el instalaciones. servicio de comedor? Porque, ¿qué son los almuerzos de los chicos? No me enteré. Claro, llevamos un sistema de almuerzos donde los niños cada día traen una cosa diferente. Un día lácteos, otro día fruta, otro día bocadillo. Ah, Entonces, claro, cuando uno llegue sepa que todo el colegio lleva el mismo sistema de almuerzo. Y el viernes fruta, segundo día de fruta. Hemos cambiado el día libre por el segundo día de fruta. Sí, el día libre. Te voy a cortar un segundo que Mari Carmen dice que es jefa de estudios. En mi centro facilitamos un calendario de actividades que ha de tenerse en cuenta para comenzar el curso. Un comentario sobre esto, que lo he bajado, lo tenemos aquí. Sí, en cuanto a que es útil, obviamente, tener un calendario de actividades para los primeros días, pero esto como tal no es un plan de acogida. Digo, esto es un elemento únicamente informativo. Aquí le faltarían algunos aspectos de los sociales, de tratar de reducir el estrés que pueda tener este trabajador cuando se enfrente a las situaciones, que necesitamos un calendario de qué vamos a hacer cada uno de los primeros días, sí, pero a lo mejor aquí, en cada uno de estos días, era lo que estaba diciendo el compañero, de que las primeras 2 horas de cada día con los nuevos tenemos una reunión aparte. Eso es lo que no veo reflejado en este calendario, que sí, obviamente es útil tener un calendario de estos, y es un elemento de reducir el estrés, obviamente, porque si yo sé a qué me toca cada día, pues sé cuándo, incluso cuándo van a empezar las clases en concreto, porque una cosa es que la ley diga que empezamos el día 5, pero luego hacemos un inicio acompasado de primero los alumnos con necesidades, luego los de primero de la ESO, luego los de segundo. Ese calendario también lo tenemos que hacer. Bueno, tenemos que ir cerrando, aunque esto daba para muchísimo más. No sé si tenías alguna propuesta o algo. Esa manera que me enfrento a una cosa así, aunque sabíamos que era un tema que había que hacer, porque hemos intentado hasta caído. Primero yo he planteado que hacer el primer día, que hacer la primera semana y que hacer el primer mes. Porque sí, porque la primera semana es imposible, porque además de todo lo que tenemos que hacer con los nuevos que vienen, hay que hacer muchísimas cosas con todo el claustro, con lo cual una cosa es con el primer día, un poco en la línea de lo que habéis comentado, pero yo sí que quería incidir en entrar en lo que es la última memoria anterior y ver cuál era el plan de mejora que hemos planteado en la memoria anterior, que también se conozca, porque el claustro anterior ya lo sabe, pero el claustro nuevo no sabe cuáles eran las deficiencias que vimos en la memoria y que se convierte en plan de mejora para el curso siguiente. Entonces, incidir en esto y también los proyectores de centro, para que conozcan los proyectores de centro, porque si no, a veces en nuestro centro concreto, que en muy pocas incorporaciones hemos visto que hemos fallado mucho en esto, porque dábamos por hecho que todos sabían cómo iba el plan rector, cómo iba todos los planes que tenemos aquí más o menos de centro, y realmente no se sabe bien. Entonces, yo creo que es importante. Y igual el plan de formación del profesorado, los que ya nos conocemos más o menos sabemos lo que queremos,
pero la gente que viene nueva, pues a lo mejor sí que tendríamos que escucharles en el tema de formación, que es lo que nos demandan. Pero también al revés, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece en el sentido de que cuáles son sus fortalezas? Pues, son buenos En fortalezas de los profesores. Claro, el profesorado nuevo para ofrecer, para plantear nuevos proyectos en el centro o planes de información. Aparte de todo de cosas formales, de horarios, de calendarios y todo eso, claro, el que viene nuevo es el que impacta más que el que lleva mucho más tiempo en el fútbol. Pero no sé si la primera idea que nos surge es primer día, primera semana y primer mes. Que a lo mejor luego habría que añadir a lo largo del año para los que van incorporándose. Sí, eso es, siempre nos llevamos algo de los sitios a los que venimos y yo no me lo llevo. Nunca he estado pensando en el que se incorpora un interino un tiempo particular. Pensando bien. ¿Cómo? No, pensando en él o en ella en el sentido de qué necesidades tiene, pero que es verdad que tiene que ser duro el momento. Pasa que, claro, ya vamos con la aceleración del año. Claro. Si le podemos robar un minutito más a Tony, seguro que tienes alguna. Aquí hay plan de acogida de los profesores tutores. Si el director nos pudiera contar algún detalle que les parezca relevante. En un minuto no me atrevo a decir, pero sí alguna cosita sí que os cuento. Para empezar, para nosotros es muy importante el plan de acogida a profesores tutores por dos cuestiones. Primero, el profesor tutor de la UNED es un profesor tutor que no tiene una vinculación permanente. Por tanto, no es lo mismo alguien que desempeña su puesto de trabajo principal que alguien que puede ser o no profesor en otra universidad, radicalmente diferente a la UNED, o alguien que es un experto en su materia y viene a dar una parte de docencia a la UNED. O sea, ya tenemos ahí una heterogeneidad de personal. Y además, nosotros estamos obligados a hacerlo durante todo el año, porque es verdad que tenemos tutores con vinculación permanente, discontinua pero permanente, pero podemos incorporar en base a bajas y demás en cualquier momento. Y alguien que no sabe cómo es la UNED y a lo mejor no ha tenido docencia universitaria, hay que acogerlo, porque si no, es imposible que desempeñe un trabajo, ya no digo bien, simplemente que pueda funcionar. Por tanto, es un nuestro primer plan de acogida es de 2009, vamos por la 12ª versión que estamos ahora puliendo. Lo más novedoso, el conocimiento que hemos incorporado en la última versión. Pasamos de, hay que decir que yo toda la parte de visualización de la información que me viene por formación, soy un obseso de que esté todo muy claro, muy jerarquizado, muy accesible. Hemos pasado de un plan, de un documento de acogida, un manual de acogida, de 14 apartados, digamos equivalentes en cuanto a importancia de la información, a un plan de acogida con 4 bloques principales, y dentro de estos habrá algunos ítems, pero 4 bloques principales para definir por un lado. El primero, una bienvenida, digamos, afectiva, afectivo-emocional, establecer una visión que es una bienvenida, bienvenido, la UNED, te cuento en una página lo esquemático mínimo, el TDLR que hay en las páginas web. Esto es lo que tienes que leer el esquema. Un apartado un poquito más amplio, aún así son 2 páginas de qué es la UNED, derechos y deberes, marco de qué es lo mínimo, obligaciones y derechos. Una vez que ya abren boca con lo que es la UNED de Calatayud, que no tiene que ver lo que es la UNED con lo que es esta sede, y aquí ya hablamos de nuestra idiosincrasia, misión y valores, organigrama, un listado importante de temas con personas, correos y teléfonos, quién hace qué en la organización, contacto y redes sociales donde pueden consumir o pueden consultar toda nuestra información, y luego ya pues un desglose, actividad académica, que es luego ya a lo que te vas a dedicar, pero luego también pues, los servicios que tiene el centro asociado, extensión universitaria, cultural, otros servicios de la UNED que no tienen que ver contigo, pero que están ahí, orientación, información, empleo, prácticas, laboratorio, librería, atención al estudiante, biblioteca. Y luego, al final, después de los anexos, los documentos que nos tienen que facilitar, procedimientos y demás, importante también para mí, un glosario. Un glosario en el que ponemos, cuando veas CA es un centro asociado y eso es esto. Cuando veas esta parte de estatuto PT, pues es estatuto del profesor tutor. Son 2 páginas de nuestra jerga, nuestra terminología básica, pero que yo veo que resuelven muchos
muchas cuestiones. El documento lo tenemos, siempre está en la última versión en la página web de la intranet, y lo que hacemos, más importante, es una entrevista individual con cada uno de los tutores que se incorporan. Tenemos unos 90 tutores, hay bastante rotación últimamente por regulaciones normativas, cambios de destino y demás. Esta entrevista inicial individual la hace la coordinadora académica, que le dedica pues, una hora y media más o menos, y luego tienen todos que pasar obligatoriamente, al margen de la formación obligatoria de la UNED, por nuestro coordinador que trabaja, para que valide que conocen las herramientas tecnológicas de la UNED, porque la UNED es una universidad muy intensiva en el uso de la tecnología. Y como decía Jesús, también tenemos una convivencia anual de tutores. A final de curso, a modo de cierre, hacemos una reflexión, una retrospectiva. Iba a decir, les echo la bronca, pero no, nunca les echo la bronca. Yo les hablo de cuál es la idea que tenemos como organización, los puntos fuertes. Es más bien una reunión de agradecimiento, porque los creadores de la UNED y las tutoras de la UNED son gente altamente comprometida por solventarle las castañas al pobrecita, que está en su casa y tiene un problema. Entonces es de agradecer y hay que ponerlo en valor. Y luego pues comemos, hacemos una actividad lúdico-cultural y con suerte pues muchos se quedarán el año siguiente y seguirán con su labor. Tengo más cuestiones, pero igual, ya me detengo para no robarle más tiempo a nosotros. Muchísimas gracias. Y Bueno, bueno, igual pues, completar esa idea, ¿no? De que sobre Moriano, le comemos el tiempo a Moriano. completar esa idea de que el programa de acogida es algo para hacer en muchos tipos de centros de trabajo, de organizaciones y de actividades, y que los principios fundamentales en algún aspecto son comunes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién Director, tú presenta? presentas a Juan Antonio. Gracias. Yo me voy a escapar un minuto a hacer una gestión y vuelvo enseguida.